Muy buenos días, estimados médicos. El día de hoy vamos a presentar la ponencia del doctor médico especialista en cirugía de cabeza y cuello, el doctor Edgar Jesús Salas Moscoso, con el tema de tumores en cabeza y cuello en el paciente pediátrico. Palmas para darles la bienvenida al doctor, por favor. Buenas tardes ya con todos. Mi nombre es Edgar Salas, soy cirujano de cabeza y cuello. Trabajo aquí en el hospital. En esta tarde vamos a hablar acerca de los tumores de cabeza y cuello en el paciente pediátrico. Bueno, vamos a plantear algunos objetivos. La mejor forma de aprender las cosas es hacer algoritmos. De esta forma se pueden pasar menos cosas al momento de la evaluación del paciente. Entonces vamos a conocer y les voy a plantear un algoritmo de diagnóstico para el manejo del nódulo cervical en el paciente pediátrico, para saber cuál es la causa de aparición más frecuente y conocer cuál es el tratamiento debido a esa causa. Bueno, entre eso debemos saber que los tumores en cabeza y cuello son un motivo de consulta muy frecuente y a diferencia de los adultos mayores, la mayoría de esas lesiones son benignas. El manejo diagnóstico y terapéutico es un desafío porque las lesiones son tan diversas que pueden confundirse el diagnóstico entre lesiones benignas y malignas. En general, las lesiones congénitas representan el 55%, los nódulos inflamatorios el 27%, las lesiones benignas no inflamatorias el 5%, y las neoplasias benignas y malignas el 11%. La mayor parte de biopsias de ganglio en un paciente con sospecha de cáncer nos da una hiperplasia linfoide idiopática o una hiperplasia linfoide infecciosa reactiva, y solo corresponden a neoplasias ese 13%. Es importante saber que en el algoritmo diagnóstico nosotros tenemos que plantearnos si es que nuestro paciente tiene una probabilidad de tener o no cáncer. Entonces, debemos saber que el cáncer en la infancia es la segunda causa de muerte más frecuente. El 5 al 10% de esos tumores se originan en el área de cabeza y cuello y hasta un 25% en los pacientes pediátricos. El tratamiento quirúrgico de las lesiones requiere una evaluación minuciosa, pues en la mayoría de veces se tiene que conservar tanto la estética como la función, así como un buen resultado oncológico, que significa que el paciente se cure y que el tumor no vuelva a aparecer. Por lo tanto, tenemos que plantear un trabajo diagnóstico adecuado. Eso es lo que yo les propongo a ustedes. El nódulo cervical en el área de cabeza y cuello se evalúa de esta forma. Nosotros, lo primero que tenemos que saber cuando llega un paciente es si el nódulo es central o si el nódulo es lateral. Si es central, bueno, ya tenemos toda esta disquisición diagnóstica. Pueden ser lesiones congénitas, el quiste tirogloso, quiste dermoide, RAM, teratomas en el cuello, quistes del timo, quistes ectópicos o una glándula tiroides ectópica. Pueden haber también lesiones inflamatorias, puede haber tiroiditis y neoplasias benignas y malignas. Si las lesiones son más bien laterales, ya se reduce el espectro diagnóstico y pueden ser lesiones congénitas, como quistes del timo, o tumores de la infancia, senos o quistes preauriculares, y lesiones inflamatorias, infecciosas en su mayor parte. Como ven, hay un sinnúmero de causas de aparición del nódulo cervical o de alguna masa en el paciente pediátrico. Y algunas no tienen localización específica, que son los hemangiomas, los linfangiomas, las lesiones y las malformaciones arteriovenosas. Bueno, entonces, primero tenemos que saber que cuando hablamos al paciente que tiene un tumor, debemos ser minuciosos y bien sistemáticos. Comenzar por lo que habíamos comentado, el algoritmo anterior. Entonces, apenas llega el paciente, la pregunta que nosotros debemos hacerles es si esto lo trae desde el nacimiento o si tiene un tiempo de aparición. Si es congénito, sugiere benignidad en la mayor parte de los casos. Y si es en la infancia, la presencia de una adenitis reactiva. Y además, es necesario saber las condiciones del parto, si hubo alguna infección perinatal, sífilis congénita, HIV. Todas estas enfermedades pueden dar verdaderas masas. En cuanto a la evolución, si nosotros vemos que hay fiebre, hay celulitis y hay signos inflamatorios, probablemente se trata de una patología infecciosa. Si son lesiones que permanecen estables por meses, probablemente esto sea congénito y no se ha adquirido. Y algunos procesos inflamatorios benignos, como las enfermedades inflamatorias crónicas, pueden dar lesiones que se mantienen estables a lo largo del tiempo. Sin embargo, todo paciente con una masa de crecimiento rápido
siente el diagnóstico de malignidad. El tiempo de enfermedad. Si el ganglio que presenta es de menos de 2 semanas, probablemente sea una causa infecciosa. Podemos dar tratamiento antibiótico y esperar 2 semanas de tratamiento. Si los ganglios están entre 2 a 6 semanas, ya comienzan a aparecer otras enfermedades dentro de la disquisición diagnóstica, las helicobacterias, los hongos, parásitos, problemas por arañas de gaso. Y si los ganglios están más de 6 semanas o más de un mes, nosotros tenemos que saber que ese paciente probablemente tenga cáncer. Entonces, en ese paciente en el que los ganglios están más de un mes y nosotros encontramos fiebre, malestar general, sudoración nocturna y pérdida de peso, son llamados síntomas B. En estos pacientes es necesario hacer una evaluación completa porque lo más probable es que tengan cáncer. Hay síntomas específicos de la masa, como el crecimiento de glándulas salivales o dolor al comer. Esto sugiere la presencia de una masa o de un proceso inflamatorio en las glándulas salivales. Los cambios en el color de la piel, disfagia o dificultad para tragar los alimentos. Habíamos hablado ya de la localización. Tenemos que saber en nuestro país, si nosotros dentro de la disquisición diagnóstica pensamos que es una lesión inflamatoria, lo que tenemos que hacer es preguntarle de dónde viene. Y la historia familiar es importante en algunas neoplasias, por ejemplo, en la neoplasia neutrina múltiple. Entonces, lo más importante de todo esto es que cuando un paciente llega a nosotros y tenemos la sospecha de cáncer, nosotros tenemos que saber que ese paciente al momento del diagnóstico está en cuenta regresiva, pues la enfermedad progresa si es cáncer. Por lo tanto, deben saber que esto de aquí. El crecimiento rápido, los síntomas sistémicos, fiebre, sudoración, malestar general y pérdida de peso, y el antecedente de cáncer personal o predisposición o exposición a agentes carcinogénicos o radioterapia previa nos debe hacer pensar de que si no le damos el tratamiento ya a ese paciente, no estamos hablando de que su vida en este momento está en riesgo, estamos hablando de su sobrevida, que el paciente tiene mayor chance de morir en los siguientes años. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de la inspección, es importante mirar al paciente minuciosamente. Hay que ver cómo están los ojos, hay que ver la simetría de la cara, hay que escucharlo si habla bien, y hay que ver si la posición de la cabeza es la adecuada. Eso en la inspección. Por ejemplo, un niño que tiene en la piel manchas café con leche y además tiene un tumor, probablemente estemos hablando de un proceso de neurofibromatosis. Si además el niño tiene lesiones violáceas, también lo vamos a ver así. Si el niño tiene el párpado caído y tiene un ojo bien bonito, probablemente ese niño tenga un síndrome de Horner por la aparición de una masa en el cuello que esté comprimiendo la vía simpática o que es original. Entonces, cuando nosotros veamos a un paciente y nos llame la atención, tenemos que preguntarnos si es que el paciente podría tener alguna masa o podría tener algún compromiso. Entonces, ya inspeccionamos a nuestro paciente, ahora tenemos que palpar. La masa la tienes que palpar, tienes que ver su consistencia y además, si tú sospechas que son ganglios, entonces tienes que palparle las axilas y tienes que palparle el abdomen para saber si hay hepatosplenomegalia asociada. Puede ser un nódulo sólido o una masa fija y todo el examen debe incluir la evaluación del abdomen, no lo olviden. En cuanto al diagnóstico, lo importante es que rara vez sean requeridos como rutina la linfadenitis cervical muchos exámenes, por lo que habíamos visto. El hemograma ayuda cuando la infección se sistémica, cuando hay una repercusión sistémica. El hemograma se altera en el paciente con linfoma o con leucemia cuando está en fase agudo-plástica, cuando ya es muy sintomático. Por lo tanto, si nosotros sospechamos de todo esto, nos ayuda bastante la toma del PPD en los pacientes en los que empecemos a tuberculosis. En cuanto al tratamiento, es importante tomar hemogramas seriados, puesto que la respuesta inflamatoria o la respuesta del antibiótico ante la infección va a mostrar cambios notorios en el hemograma. Y hay algunas consideraciones especiales que deben tener. Si nosotros pensamos que el paciente tiene alguna secreción, tenemos que tomar el cultivo para ver la sensibilidad. Si pensamos que esto es cáncer, tenemos que tomarle al menos un hemograma porque las neoplasias malignas en los pediátricos. Si nosotros sabemos que ya tiene un cáncer y queremos ver la localización del cáncer a distancia, una fosfatasa alcalina por la presencia de metástasis óseas, debe ser lo importante.
Ahora, en todo paciente en el que pensemos en linfoma tenemos que pedirle creatinina, DHL y ácido úrico para la evaluación y el tratamiento previo del linfoma. La punción lumbar y la obtención de líquidos cefalarraquídeo se realiza en el estadio de los linfomas. Bueno, entonces, como van viendo, lo importante es saber exactamente de qué estamos hablando y si nosotros sospechamos en cáncer. Entonces, ¿cuál es el estudio de imagen que debemos pedirle a un paciente para evaluar además si tiene una masa? Debemos pedirle una radiografía del tórax, porque la mayoría de procesos están asociados a algún proceso inflamatorio en el tórax o alguna malformación congénita. La ecografía nos va a permitir exactamente una adecuada evaluación de las masas palpables y superficiales en el cuello, así como de la glándula tiroides. Entonces, es un estudio de primera línea, no es invasivo, nos permite caracterizar la morfología de los ganglios y las masas y la vascularidad. Y las desventajas es que es de difícil interpretación para los que estamos en el consultorio, para los que no estamos acostumbrados a ver las ecografías. Sin embargo, hay algunas características que ellos siempre describen. Entonces, el ganglio normal es un ganglio ovalado, con un hilo hipocongénico, y un hilo graso central único, con un halo hipocongénico y de bordes bien definidos. ¿De acuerdo? Y los ganglios en el linfoma tienen esas características, que son grandes, hipocongénicos, aumentados de tamaño, de bordes bien definidos, sin embargo tienen tendencia a confluir, a formar masas. Aquí nosotros podemos ver la ecografía de un ganglio y la ecografía de un nódulo tiroideo. La tomografía, ¿para qué nos sirve? Hay algunas estructuras que no están a la mano, que nosotros al palpar al paciente no podemos definir o delimitar con exactitud. Para eso nosotros utilizamos la imagen de tomografía. Entonces, la tomografía está indicada en los pediátricos y en el paciente pediátrico para ver la presencia principalmente de abscesos de localización profunda y en el estadiaje de cáncer de nasofaríngeo. ¿Para qué nosotros utilizamos la imagen por resonancia magnética? La imagen por resonancia magnética es muy útil para diferenciar los tumores de estirpe neurogénico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros sospechamos de un tumor de estirpe neurogénico, no pidamos una tomografía, pidamos una imagen por resonancia magnética. Existe otro estudio muy importante que es el PET-CT scan, que combina dos tecnologías, el uso de glucosa radioactiva para poder identificar focos de aumento del metabolismo. Combinado con un CT scan, podemos evaluar la localización. De rutina ya en nuestro medio se usa el PET-CT scan para el estadiaje de los linfomas. Sin embargo, no tiene uso en los problemas inflamatorios agudos. Entonces, ya tenemos un paciente con un algoritmo diagnóstico, tenemos una sospecha infecciosa, o si es cáncer o no, pero ya tenemos la sospecha, ya le hemos pedido unos exámenes. Entonces, ¿qué es lo que viene? Nosotros necesitamos tener un diagnóstico más exacto. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Tenemos que tener un diagnóstico, ya sea citológico o histológico. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Si nosotros tenemos un edificio y nosotros sacamos los ladrillos, no vamos a poder diferenciar probablemente de qué edificio o qué clase de edificio sea este. Entonces, si y solo si ese tumor tiene alguna célula característica, vamos a poder diferenciar. Pero si yo le tomo biopsia a un ganglio y saco linfocitos, y le tomo biopsia a otro ganglio normal y saco linfocitos, probablemente no llegue al diagnóstico. A eso se refiere con el diagnóstico de citología. Aquí nosotros vemos linfocitos extendidos en una lámina. La consideración en el paciente pediátrico es que el paciente pediátrico va a ver la aguja y se va a asustar, no va a colaborar. Sin embargo, los adolescentes eventualmente podrían colaborar. ¿Se puede hacer ese examen? Sí, bajo sedación. El diagnóstico de tejido es aquel en el cual yo tengo una parte conservando la estructura del tumor para saber la distribución de las células dentro de esto. Esa arquitectura a mí me va a dar un diagnóstico, a diferencia del anterior, en el cual yo introducía una aguja y solo tenía células que son características. Entonces, el diagnóstico de tejido nos sirve para descartar una patología infecciosa, se pueden tomar muestras de cultivo, se pueden hacer coloraciones distintas para poder hacerlo. Ahora, esta biopsia de tejido se llama biopsia quirúrgica abierta, y eso se hace cuando tú no tienes una alta sospecha del diagnóstico cuando haces la evaluación, ¿de acuerdo? O cuando tú sospechas que es una enfermedad maligna y el paciente necesita tratamiento, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Esto es lo que ustedes ven en el 90% de los pacientes.
Entonces, existen ganglios que son infecciosos y no infecciosos. Los no infecciosos son enfermedades raras, dejémoslas a un lado. Pero los infecciosos son así. Si vienen con ganglios pequeños y son bilaterales, nosotros hablamos de que puede ser una enfermedad viral o una bacteriana o una faringitis por estreptococo, pero estamos pensando en vía aérea, porque son bilaterales, son pequeñas, son inflamatorias, aparición de menos de un mes. Si nosotros vemos que solo tiene ganglios en un lado del cuello, probablemente sea una infección por estafilococo o estreptococo, hasta en un 80% de los casos. O sea, el simplemente saber si es unilateral o bilateral ya nos da el diagnóstico. Y si el ganglio permanece por más de un mes, doctor, mi hijo tiene eso desde hace más de un mes, entonces estamos pensando en tuberculosis, estamos pensando en cáncer, estamos pensando en enfermedades por micobacterias o gérmenes oportunistas, ¿de acuerdo? Y las no infecciosas forman parte de enfermedades raras que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a enfocarnos ahora, ya tenemos el paciente con diagnóstico clínico, ya hemos hecho un estudio por imagen, hemos solicitado la biopsia en los pacientes que lo han requerido. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Lo que nos toca es saber si esto se trata de un tumor benigno o un tumor maligno. Tenemos que saber nosotros el comportamiento de cada enfermedad. Cada enfermedad tiene una historia natural que nosotros debemos saber y conocer la embriología y anatomía, porque de esa forma vamos a poder llegar a un diagnóstico. Tenemos que hacer esa anamnesis minuciosa que habíamos ordenado y que habíamos visto, y tiene que ser ordenada. Entonces, cuando se diagnostique esta neoplasia, si nosotros sabemos que esto es un tumor maligno, lo que se tiene que hacer es un estadiaje. El estadiaje significa saber dónde está el tumor, cómo se originó, por qué se originó y en qué otros tejidos están para dar un tratamiento adecuado. Entonces hablamos que estos tumores pueden ser benignos o malignos. Los benignos, una lista larga. De toda esta lista vemos todos en el hospital. Y de las lesiones malignas a la cabeza, linfoma y leucemia en el hospital. No quiero cansarlo con esto, solo quiero mostrarle que cada uno de estos problemas tiene una disposición diagnóstica adecuada y cada uno de estos se comporta totalmente distinto. Quiero mostrarle algunas imágenes. Bueno, este es un paciente con una linfadenitis aguda. Es unilateral, el niño tiene cara de dolor y hay signos inflamatorios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle tratamiento. ¿De acuerdo? No necesitamos esperar una ecografía o esperar una tomografía para iniciar el tratamiento. Estas neoplasias son las neoplasias benignas más frecuentes tratadas en la institución. Vamos a irlas viendo. Los teratomas. Los teratomas tienen una localización habitual en la cavidad oral, con mayor frecuencia pueden estar localizados en cualquier parte del área cabeza-cuello, pero esta es la apariencia de un teratoma. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos una lesión en cavidad oral y no nos parece infeccioso, es un tumor. Hay que saber si el tumor es benigno o maligno. Los tumores neurales. Cuando nosotros miramos a un paciente tenemos que verle los ojos y el cuello y ver si hay masas. Esta es una paciente con un schwannoma. En el cuello vemos cómo se origina del nervio y este nervio puede ser liberado o seccionado durante el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre evaluar el cuello de nuestros pacientes o al menos mirar la fosa supraesternal y las caras laterales del cuello. Si esa fosa no existe, probablemente el paciente tenga algún tipo de tumor. Los lipomas son lesiones de tejido consistentes de tejido graso. El crecimiento es lento, son asintomáticos, pueden ser superficiales o profundos. El paciente lo tiene allí un buen tiempo, pero la consistencia es blanda y aquí podemos ver un paciente en cirugía. El pilomatrixoma es una masa firme que algunas veces está infectado, duele, que es intradérmico, subcutáneo y además se origina de esa glándula que va a drenar al folículo piloso. La cirugía es diagnóstica y curativa. Aquí vemos el tumor de casi 3 centímetros en la región parótida de esta paciente y la paciente con la cirugía se cura. Este paciente viene con lesiones en la cavidad oral. Nosotros en la cavidad oral tenemos miles de glándulas salivales menores que drenan hacia la cavidad oral. Cuando el conducto se raspa con los dientes o el paciente se muerde, forma mucoceles, ese conducto se cierra
y el paciente viene con estas lesiones en la lengua o en los labios, que son típicas, son pequeños quistes conteniendo saliva, que muchas veces la mamá o el familiar lo punza, drena y nuevamente vuelve a aparecer porque se vuelve a llenar. Los tumores de la base de la lengua también son tratados en la institución. Este es un tumor de base de lengua, es un hemangioma. Existen también tumores que nosotros no vamos a verlos. Entonces, la historia de obstrucción nasal y epistaxis recurrente nos hace pensar en un niño con un nasogliofibroma. Usualmente los niños y las personas tienen la cara simétrica. No al 100%, pero simétrica. Entonces, si nosotros vemos un paciente el cual dice, doctor, no miro bien, y mueve los ojos y uno lo mueve menos, o hay disminución de la agudeza visual unilateral y ha sido de aparición reciente, 3 meses, 4 meses, probablemente él esté desarrollando un tumor escondido, ya sea en la nasofaringe o en la base del cráneo. Este es un paciente que operamos hace 1 semana y media con invasión a base de cráneo y la lesión ha sido resecada en su totalidad y sin dejar restos, aproximadamente 7 a 12 centímetros dentro de la cabeza, dentro de la nasofaringe de un paciente de 15 años. Es realmente grande. El quiste de conducto tiroglosal, aquí quiero detenerme, es típica la línea media. Esta es una tomografía cortesía de nuestros pacientes. Este es un paciente nuestro, en el cual nosotros podemos ver que la glándula tiroides se origina aquí, de la base de la lengua. Esta imagen no la van a encontrar en otros libros, es raro encontrar esto. Entonces, en la base de la lengua se origina la glándula tiroides desde el foramen seco. Desciende superficialmente a la base de la lengua y entra hacia el yoides. Y el quiste tirogloso puede ser suprayoideo, retroyoideo o intrayoideo, así como lo ven aquí. ¿De acuerdo? Si este es el único rezago de la glándula, esto no debe operarse. Pero este es el trayecto anatómico, embriológico de la glándula tiroides. Cuando se hace la cirugía del quiste tirogloso, se hace una cirugía embriológica, porque hay que resecar desde la base de la lengua, el hueso yoides y todo el quiste para que esto no vuelva a aparecer. Los tumores de cuero cabelludo, como este que ven aquí, no se ven muy bien. Los quistes dermoides en el cuero cabelludo son muy frecuentes, al igual que el quiste de cola de ceja. Son quistes que se forman por un grupo de células que se queda allí durante la formación del niño y forma verdaderos quistes que van creciendo con la cabeza del niño. Las neoplasias malignas, estas 7 neoplasias malignas, a la cabeza son muy frecuentes en la población, ¿de acuerdo? Sobre todo en este centro de referencia donde nosotros atendemos este tipo de pacientes. ¿Cuáles hemos visto? Pues todas. Los linfomas, neuroblastomas, cáncer de tiroides, cáncer de nasofaringe, rhabdomyosarcoma, tejidos blandos y enfermedades del paciente post-trasplantado se ven comúnmente en este hospital. Entonces, de todas estas patologías, la charla y la lectura que les hago el día de hoy no es para que ustedes puedan tratarlo, es para que puedan reconocerlo. ¿Y cómo lo van a reconocer? Con el algoritmo diagnóstico que les había planteado de inicio. Simplemente hay que reconocerlo porque estos pacientes necesitan iniciar tratamiento ya, porque no está en riesgo que se aspire ahora o que sangre, está en riesgo la sobrevida en el tiempo, ¿de acuerdo? Por eso, un diagnóstico de un paciente o de un niño en el que yo sospeche de cáncer es una emergencia, no porque comprometa la vida ahora, no va a estar sangrando probablemente, pero compromete la sobrevida del paciente. Estamos hablando de que el chance de cura de los linfomas es de un 94 a 96% cuando inicia el tratamiento ya. Pero si nosotros esperamos 2, 3, 4 semanas, el cáncer aumenta el estadiaje y el chance de cura disminuye al 40%. Entonces, estamos hablando de que casi se cura todo versus casi nadie. A la cabeza de estos tipos de cáncer, quiero hablar del cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides es muy frecuente en la población. La mayoría de pacientes vienen así, con un corte en el cuello. Las pacientes que han sido operadas de cáncer de tiroides no pueden usar el scarf que está usando la doctora, ni el que está usando la doctora, ni la camisa que está usando la doctora, porque tienen el estigma de cubrir la cicatriz. Entonces, ellas van a ir al colegio después de 10, 14, 21 días porque la van a ver raro, porque son adolescentes, porque son niños. Cuando el niño ve a otro niño con una cicatriz se asusta.
entonces al niño se le aísla en un ambiente. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la cirugía del tratamiento de los tumores en los niños, tenemos que ser funcionales, tenemos que conservar las estructuras, porque si nosotros enviamos un paciente hacia el colegio, de alguna forma lo vamos a aislar y no lo estamos reinsertando a la vida normal. Entonces, aquí en el instituto estoy haciendo cirugía mínima invasiva de estos pacientes. ¿En qué consiste esto? Es cambiar esto por esto. Se trata de la misma patología, se trata del mismo paciente, se trata de todas las enfermedades, pero desde un abordaje que sea menos traumático para el paciente y que permita que el paciente se reinserte nuevamente en la sociedad. Bueno, entonces, como conclusión, debemos saber que el nódulo cervical y los tumores en cabeza y cuello es un problema que viene en el día a día. El diagnóstico diferencial han visto que es muy amplio, cerca de 70 causas al menos que hemos descrito ahora. Sin embargo, cuando la anamnesis y el examen físico es minucioso, se reduce simplemente a si es central o lateral, o si apareció en menos de 2 semanas, o dentro del mes, o más de un mes. Y además si tiene fiebre, malestar general, pérdida de peso y sudoración nocturna. En esas 4 cosas ya acortamos el algoritmo diagnóstico y ya tenemos una clara sospecha de cáncer. Las patologías más comunes deben ser diferenciadas, comprendiendo que biológicamente y anatómicamente en el área de cabeza y cuello es necesario hacer una cirugía funcional, porque es un área que nadie va a poder cubrir, ¿de acuerdo? Ni con ropa, ni con nada, no usamos nada en esa área. Aunque las lesiones benignas son muy frecuentes, siempre tengo que tener a la cabeza si se trata de una enfermedad maligna o no. Insisto, disculpe que sea tan insistente en esto, porque está en juego la sobrevida del paciente. Paciente con sospecha de cáncer es una emergencia, no porque esté en riesgo su vida en este momento, sino porque si no se le inicia el tratamiento ya, el paciente tiene en riesgo su sobrevida. ¿Qué significa? Que va a morir en un corto tiempo, si es que no lo tratamos ya. ¿De acuerdo? Bueno, creo que esa es la última diapositiva. De mi parte, muchas gracias por su atención. Espero haber sido muy didáctico con todo esto, con todos los gráficos e imágenes. Cualquier duda que tengan, pueden hacerla ahora o pueden escribir. Gracias por su atención.